Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, pues el Señor nos permite ver su palabra nuevamente. Tenemos esa dicha de poder escudriñar, poder leer, poder estar en la presencia de nuestro Dios, hermanos. Entonces tenemos libertad, hermanos, de cualquier cosa, porque dice que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Entonces, pues es un mensaje, hermanos, un mensaje corto, pero un mensaje yo creo que va a traer va a cumplir un propósito en cada uno de ustedes, porque pues muchas veces nos encontramos en una situación, para nuestra condición, nuestra mente carnal, pues una condición lamentable, hermanos. Entonces Dios en esta hora quiere hacer que usted salga de esa condición lamentable, que quizás usted está un poco preocupado, usted está en una condición, hermanos, que usted no haya que hacer. Pero para eso vino la palabra, hermanos, para darnos libertad. Entonces vamos a abrir sus escrituras. Vamos a abrir ahí en el libro de Juan 20, hermanos. Juan 21, perdón. Vamos a leer Juan 21 del 1 al 5, y la otra escritura está en Isaías 61, hermanos. Juan 21 del 1 al 5, Isaías 61. Isaías 61, hermano, pero primero vamos a Juan 21. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a darle lectura, me siguen con su vista. Dice así, pongamos atención a lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. La otra escritura está ahí en Isaías 51, hermanos. 61. 61, el 1 y el 2, hermanos. Bueno, del 1 al 3 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Señor, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria suya. Amén, hermanos. Vamos a pedir la guianza en esta tarde del Señor, que sea Él dándole la inspiración a las escrituras que hemos leído, que nos ha permitido leer, hermanos. Y
que nos ayude a hacer un lado aquellas cosas que nos tienen muchas veces atados, hermanos, alguna preocupación, alguna situación difícil que ahí nosotros tenemos cargando, hermanos. El Señor está aquí en esta hora para hacernos libre, hermano. Amén. Entonces, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, pues hemos leído tus escrituras, Padre, y sin duda, Señor, creemos, Señor, que estas escrituras son la verdad, Padre. Que nuevamente ahí, Señor, el profeta Isaías lo estaba profetizando, Señor. Y Padre, nuevamente, Señor, esa escritura se cumplía en tus días, Señor. Y Padre, si tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre, nuevamente esta escritura se vuelve a cumplir en estos días, Padre. Es para cada uno de tus hijos que están delante de ti, Señor. Ayúdalos, Padre, quizás tienen una carga en su corazón, yo no lo sé, Padre, pero tú sí lo sabes, Padre, por eso traes el alimento ideal para ellos, Señor. Yo me dejo en tus manos, toma el control de mi vida, Padre, unge mis labios, unge mi mente, Señor, que las palabras, Señor, que salgan sean tuyas, Señor, para edificar, Señor, a tu pueblo, para edificar a tu iglesia, para levantar el ánimo, Señor, a aquella persona, a aquel hermano, a aquella hermana que vienen tristes en esta tarde, Señor. Hay una liberación, Padre, y yo creo que en esta hora tú quieres dar libertad, Padre, a aquellos hombres que han sido cautivos, Padre, por manos del enemigo, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Leímos, hermanos, este versículo. Es una palabra inspirada por el Espíritu. Como dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, hermanos. Entonces, en esta hora, hermanos, es palabra para qué, para alguien que viene con una situación, hermanos, quizás en preocupación, hermanos, una persona preocupada, una persona que quizás su mente puede llegar a limitarse, hermanos, pero cuando nosotros venimos a la palabra, hermanos, nos damos cuenta que la palabra no tiene límites. Entonces nosotros debemos estar en la palabra, ¿por qué? Porque la palabra no tiene límites. Y dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dice aquí, a consolar a todos los enlutados. Entonces, hermanos, un enlutado es una persona que, hermanos, que pues acaba de partir un ser querido. Entonces, para ellos también hay palabra, hermanos. Entonces, ese sería el gran gozo, hermanos, y yo creo que de cualquiera que estuviera en esa situación, el Señor quiere darle el consuelo a su alma, hermanos, porque sin duda, pues, son personas que están en una condición afligida, en una condición de tristeza, pero el Señor quiere darles el consuelo en esta tarde, hermanos. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que aquí dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esa escritura, hermanos, la había profetizado el profeta Isaías. Y cuando vino realmente el Señor Jesucristo aquí a esta tierra, hermanos, nos damos cuenta que Él estaba revisando las escrituras, lo que habían profetizado aquellos profetas anteriormente, antes de Él, hermanos. Entonces nos damos cuenta que estaba aquí en el templo, hermanos. Podemos ilustrar al Señor ahí en el templo, revisando y diciéndole a todo el pueblo, nuevamente, hoy esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que si Jesucristo fue el mismo ayer y es el mismo hoy, hermanos, nuevamente esta escritura se ha cumplido para cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que creer, hermanos. Sin duda que lo tenemos que creer. Encontramos también, hermanos, en Juan 21, hermanos, que ahí estaban los discípulos, dice, y que ellos iban a pescar. Pedro nuevamente tomó sus cosas para volver a su trabajo, porque ellos eran unos pescadores. Y pues ellos todavía no habían recibido la noticia de que realmente Jesucristo se había levantado de aquella tumba, hermanos. Y bueno, ya la habían recibido, pero aún así, hermanos, ellos todavía no tenían la evidencia total, hermanos. ¿Por qué? Porque aún así ellos dudaban, hermanos,
cuando fue María Magdalena a checar el sepulcro, y dice que ella estaba llorando, hermanos. ¿Por qué? Porque no vio el cuerpo ahí. Dice que no vio el cuerpo ahí, María Magdalena. Entonces dice que ella entró en un llanto, empezó a llorar, porque dice que no vio a su Señor ahí. Y dice que dos hombres con vestiduras blancas se le aparecieron ahí, hermanos, y que le dijeron: ¿por qué lloras? Dice: es que no sé quién se ha llevado el cuerpo de nuestro Señor. Y en ese momento dice que María volteó, hermanos, en momentos oscuros, en momentos donde ella vio el sepulcro y estaba todo oscuro, hermanos. ¿Por qué? Porque el sol no podía salir, hermanos. ¿Por qué? Porque su creador había muerto, hermanos. Entonces María Magdalena se encontraba en una situación triste, y dice que ella estaba mirando hacia el sepulcro, y cuando ella escuchó una voz que le dijo: María, ¿qué haces aquí? Y en ese momento volteó, hermanos, y dice: Señor, ¿eres tú? Dice que se le manifestó en ese momento el Señor, hermanos. En momentos de oscuridad se le manifestó a María, hermanos. Y así es donde Dios se quiere mostrar, hermanos, en momentos de oscuridad a cada uno de nosotros. En el momento más oscuro, hermanos, en el momento en el que usted se encuentre con un llanto, hermanos, ahí va a estar el Señor, hermanos. Ahí estuvo con María, y si estuvo con María, hermanos, va a estar con nosotros hasta los últimos días, hasta el fin del mundo. Él lo prometió, hermanos. Entonces eso debe de traer un consuelo para nosotros. Y el Señor, hermanos, nos formó con algo, hermanos, desde el principio, de adorar a algo, hermanos, de adorarlo a Él. Y nosotros muchas veces, el ser humano, hermanos, nace con esa naturaleza de querer adorar algo, pero no haya que adorar. ¿Por qué? Porque el hombre viene en una condición de una amnesia espiritual, hermanos, en la cual su mente está en blanco, hermanos, está fuera de sí, hermanos. ¿Por qué? Porque por causa, hermanos, de que nuestra madre nos concibió y nuestros padres en pecado, hermanos. Entonces eso nos trae a una amnesia espiritual, hermanos, que nosotros no nos acordamos de dónde provenimos. Pero nosotros debemos de buscar algo, hermanos, de dónde provenimos y hacia dónde vamos. Entonces nosotros tenemos que buscar. El ser humano se la ha pasado así, hermanos, buscando, es decir, después de la muerte, ¿qué hay? En la misma condición en la que se encontraba Job. Job tenía un conocimiento de Dios, hermanos, pero él quería tener una experiencia más allá con Dios. Dios quería que él tuviera una experiencia sobrenatural con él, al igual que cada uno de nosotros. Pero ¿cómo iba a tener esa experiencia sobrenatural con Dios? Poniendo su vida, su salud en una condición terrible, hermanos. Y así es nuestro Dios, hermanos. Muchas veces, para que nosotros veamos quién es nuestro creador, hermanos, Dios nos pone en una condición en la que nosotros no nos esperamos. ¿Pero para qué, hermanos? Para que nosotros realmente veamos y entiendamos de dónde vienen las bendiciones de Dios, hermanos. ¿Quién es nuestro creador? Y esa es la condición en la que estaba Job, hermanos. Como en la mañana nuestro hermano nos traía la predicación, esa es la condición en la que estaba Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería que Job fuera un poco más minucioso en su espíritu, hermanos. ¿Por qué? Porque él todavía pensaba con una mente carnal, pero Dios quería tenerlo en esa condición. ¿Para qué? Para que fuera un poco más minucioso y se pusiera a ver la naturaleza, hermanos. Que Dios también era el creador de la naturaleza. Y si esas plantitas tenían una posición fúnebre, hermanos, ¿era por qué? Porque también el ser humano tenía una posición fúnebre, hermanos. Para eso nos trajo Dios a cada uno de nosotros, para poderlo adorar a Él. Y la única manera en que nosotros podamos venir, hermanos, y saber hacia dónde vamos, es la palabra del Señor, hermanos. Es la única que nos va a ayudar a saber a dónde dirigirnos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, el ser humano, ha hecho muchos intentos que más allá de la cortina del tiempo, hermanos, pero nunca ha logrado nada. Puede viajar al espacio, hermanos, pero él tiene límites ahí. Si pasa a otras atmósferas, hermanos, él tiene límites. Pero por eso nosotros debemos de estar en la palabra, porque la palabra no tiene límites, hermano. La palabra nos dice a dónde vamos. Son palabras de vida eterna, hermanos. Y algo eterno tiene siempre continuidad. Nunca va a tener, no tiene principio ni fin. Es como un círculo, hermanos, es eterno, hermanos. Entonces, por eso mismo
Dios, hermanos, aquí nuevamente está dando esa gran noticia. ¿Para qué? Para aquellos que estaban en una condición terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el ser humano se había metido en condiciones lamentables, hermanos, en condiciones en las cuales Él no podía tener alguna salida. Entonces nos damos cuenta que Él le vino a dar libertad ¿a qué? A los cautivos. Una persona cautiva puede ser alguien, hermanos, que solamente su mente está tan preocupada, hermanos, que está pensando hacia acá, está pensando hacia atrás, se da de topes en la pared y no hay salida, hermanos. Es como si ustedes estuvieran en una cárcel. Y claro que muchas veces nosotros nos encontramos en una cárcel, hermanos. ¿Pero por qué? Por causa del enemigo. Que el enemigo nos tiene con algunas ataduras, hermanos, en la cual nosotros no nos damos cuenta. Pero para eso vinieron esas buenas nuevas, hermanos, para darnos libertad. Podemos ver también que la enfermedad, hermanos, es una condición de cautiverio, hermanos. ¿Por qué? Porque es una esclavitud en la cual Satanás te tiene atado, hermanos. Tú vas al doctor y te dicen cualquier situación y no hay resultado para ti. Pero para eso vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para darnos esa libertad. Solamente que hay muchas veces el ser humano es ignorante. El ser humano es conformista, hermanos. El ser humano se conforma con lo de este mundo, pero una vez que él ha hallado la palabra lo puede guiar a un lugar, hermanos. A un lugar donde pueda haber un consuelo, algún refugio para nosotros. Entonces esas palabras son para nosotros, hermanos. Y muchas veces los discípulos se encontraban en una condición, hermanos, que tenían el conocimiento de la palabra porque habían caminado con el Señor. Pero ¿qué les faltaba a esos discípulos, hermanos, para que realmente ellos vinieran realmente con un buen ánimo, hermanos, que tuvieran algo que los vivificara por dentro, hermanos? El Espíritu Santo, hermanos, era lo que les necesitaba. ¿Por qué? Porque ellos se sentían desanimados. Ellos dice que se subieron a la barca en el mar, hermanos, y que venía Jesús, pero que ellos no se dieron cuenta que Él estaba, hermanos. Y a pesar de que Él ya había tenido 2 apariciones con ellos, dice que fue María Magdalena y les dijo que el Señor ha resucitado, pero ellos no sabían, ellos no creyeron, dice que no creyeron. Entonces dice que el Señor fue con todos ellos, que ellos estaban encerrados, hermanos, en un cuarto. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los judíos, que los judíos fueran por ellos a matarlos igual como lo hicieron con el Señor. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo. Entonces dice que en ese momento se les presentó el Señor en medio de ellos. Ellos tenían todo cerrado, estaban encarcelados, hermanos, preocupados. ¿Por qué? Porque los judíos los iban a ir a matar. Pero dice que Dios se presentó en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? Paz a vosotros, paz a vosotros. Y dice que en ese momento dijeron, Señor, ¿eres tú? Y que se les presentó ahí el Señor. Y que en ese momento dice que no estaba Tomás. Que no estaba Tomás. Y que le dijeron cuando regresó Tomás con aquellos discípulos que agarraron y le dijeron, ¿qué crees, Tomás? Que el Señor ha resucitado, vino a visitarnos. Pero que Tomás dijo, hasta que yo no lo viese con esos orificios en sus manos de los clavos, yo no voy a creer. Y dice que nuevamente el Señor, por su gracia, por su misericordia, se le mostró nuevamente ahí con Tomás. Y dice que se le presentó y que ahora sí le dijo, mete tu mano en mi costado, Tomás, para que así realmente creas. Pero ¿cómo lo reprendió el Señor? Dijo, no seas incrédulo, debes de ser un creyente, porque yo ya te había dado el anuncio que yo iba a resucitar. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. A nosotros el Señor ya nos ha dado un anuncio. Pero ahora sí nosotros no creemos que Él se levantó hace 2026 años, hermanos, de una tumba. Y nosotros muchas veces, hermanos, simplemente venimos con un conocimiento, hermanos, que el Señor se levantó. Pero ¿qué beneficio nos trae esa resurrección, hermanos? Nos debe de traer algún beneficio. ¿Cuáles eran los beneficios? Los acabamos de leer. Vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos,
apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, hermanos. A esos quiere darle libertad el Señor el día de hoy. Y claro que muchas veces la enfermedad es una condición, hermanos, en la cual el enemigo nos tiene atados, hermanos, y no nos damos cuenta. Entonces nosotros llegamos, ¿qué? A ser esclavos de esa enfermedad, a ser esclavos de esa preocupación, a ser esclavos de esa tristeza, hermanos. Pero para eso vino el Señor, a morir en la cruz por cada uno de nosotros, hermanos. Como cuando allá con Abraham Lincoln, hermanos, cuando él quería hacer la promulgación de emancipación, hermanos, de aquellos esclavos que estaban en una esclavitud total, hermanos. ¿Por qué? Porque eran hombres de raza negra, hermanos, eran hombres de color. ¿Y qué dice? Que realmente Abraham Lincoln, hermanos, quería darle su libertad. ¿Por qué? Porque ya era mucha la esclavitud que esos hombres habían tenido. Dice que aquellos esclavos, hermanos, su amo los había comprado y les había entregado un título, hermanos. Un título a ese amo que él era dueño de ellos y que él podía hacer lo que él quería con ellos. En la misma situación que en la cual muchas veces el enemigo nos tiene, hermanos. Él hace y deshace con nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Pero Abraham Lincoln, hermanos, ¿qué quería darles? Libertad a esos esclavos, hermanos, a esos que estaban en cautiverio. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos encontramos en esa esclavitud y para nosotros ya se hace una costumbre, hermanos. Ya se hace una manera de vivir. Te dicen, tú solamente vas a estar controlado con esto. No, hermano, hay libertad para ti en esta hora. Por eso el Señor resucitó. Pues esos son los beneficios de la resurrección, hermano. ¿Y qué dice? Que en ese momento que aquellos esclavos, hermanos, no sabían que Abraham Lincoln estaba peleando por su esclavitud, hermanos. Y dice que en el momento cuando Abraham Lincoln quería firmar, hermanos, aquella promulgación, aquella carta, su mano estaba temblando, hermanos. Dice que Abraham Lincoln, su mano estaba temblando, pero que su corazón por dentro, hermanos, estaba contento y gozoso. ¿Por qué? Porque iba a darle libertad a millones de esclavos, hermanos. Así como el Señor, cuando estaba muriendo en la cruz, hermanos, estaba temblando, hermanos. Pero por dentro él estaba gozoso, hermanos, de que él iba a darle libertad a alguna persona que iba a estar enferma, a alguna persona que iba a estar en una condición, hermanos, lamentable. Así estuvo el Señor con cada uno de nosotros, hermanos. Dice que este anuncio se dio, hermanos, a varios estados de ahí de los Estados Unidos. Y que muchos esclavos, cuando supieron, hermanos, que esa promulgación ya se había firmado y que ellos sí eran libres, muchos se enteraron luego, pero dice que muchos tardaron en enterarse, hermano. Tardaron en enterarse. Y que ellos todavía seguían en esclavitud haciendo sus obras. ¿Por qué? Porque su amo los tenía atados, hermanos, a su cargo. Lo que él les decía, ellos lo tenían que hacer. Y cuando esos esclavos escucharon el anuncio, hermanos, de que ya Abraham Lincoln había firmado ese tratado, hermanos, ellos fueron libres en ese momento. Pero dice que algunos de ellos se quedaron todavía en trabajar, que ellos no querían su libertad. ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbrados, hermanos, a sus labores diarias. Estaban acostumbrados a sus labores diarias, hermanos. Y es la misma condición en la que cada uno de nosotros nos encontramos. El doctor nos dice, solamente tómate esto, acostúmbrate esto. Nos tienen acostumbrados, hermanos, el enemigo, a nuestras pastillas diarias, sabiendo que Dios, hermanos, ya hizo el anuncio. Dijo Isaías, ¿quién va a creer este anuncio? ¿Quién lo puede creer, hermanos, en esta hora? Isaías 53 dice, ¿quién ha creído este anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, hermanos.
¿Quién ha traído este anuncio, hermanos? Este es un anuncio, hermanos, que el Señor nos ha dado. Quizás usted no lo sabía, pero en esta hora, hermanos, usted lo sabe. Usted se encuentra en la misma situación que aquel esclavo, hermanos. Dice que aquellos esclavos, hermanos, tenían que subir a la montaña y ellos tenían que esperar el amanecer, que el sol pegara, hermanos. Y dice que en el momento que iban varios esclavos subiendo, que los que iban hasta la punta de la montaña, en el momento que salió el sol, hermanos, ellos gritaron: somos libres. ¿Por qué? Porque ellos nada más estaban esperando la salida del sol, hermanos. Y dice que hubo varios, hermanos, que estaban apenas subiendo la montaña. Pero en ese momento que esos esclavos les dijeron, hermanos, les gritaron que ya había salido el sol y que ellos eran libres, en ese momento ellos también iban a ser libres, hermanos. Al igual como los apóstoles, que fueron, hermanos, los primeros que supieron de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos también traían las buenas nuevas, hermanos. ¿A quién? A todos los de esa edad, hermanos, y a cada uno de nosotros. Ellos traían las buenas nuevas, hermanos, ¿de qué? De que ya y el Señor había resucitado. Y también había una condición de aquellos esclavos, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, que eran esclavos, hermanos, y que dice que cada 7 años, hermanos, se proclamaba el año del jubileo. Entonces dice que aquellos esclavos, hermanos, estaban a las órdenes de su amo. Un amo los compraba por ciertos dólares. Y que aquellos esclavos, hermanos, eran vendidos, que dice que un amo podía escoger varias mujeres, hermanos, y veían su condición, si tenían una buena condición física, si ellas estaban bien, si eran vírgenes, hermanas. ¿Para qué? Para que ese amo tomara de ellas. Y dice que ellas las compraban, hermanos, y que les entregaban un título de propiedad, que ese esclavo le correspondía a su amo, hermanos. Entonces, hermanos, cada 7 años venía un anuncio, hermanos, por el sacerdote. El sacerdote tocaba la trompeta y daba el anuncio. A pesar de que ellos estuvieran haciendo sus labores, en el momento que ellos escucharan aquella trompeta por el sacerdote, hermanos, en ese momento ellos podían ser libres. Si querían, hermanos, se les daba su libertad, a pesar de lo que el amo había comprado para él, había pagado por ellos iban a ser libres. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y nos damos cuenta que la enfermedad, hermanos, es una situación, hermanos, en la cual uno se encuentra, hermanos, en una condición de cautiverio, hermanos. Vamos a leer ahí en Lucas 13:13, hermanos. Todo lo vamos a ver por la palabra. Lo que nos dice la palabra es verdad, hermanos. Amén. Es Lucas 13. Desde el 10 al 17 vamos a leer, hermanos. Lucas 13:10, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la enfermedad es una esclavitud, hermanos. Es una condición de esclavitud, hermanos. Pero el Señor en esta hora está para darle esa libertad a cada uno de ustedes, hermanos. Aquel que necesita sanidad, hermanos, Dios le quiere dar su sanidad en esta hora, hermanos. El único requisito que pide Dios, ¿qué es? Creer.
Creer su palabra, hermanos. El Señor está aquí, hermanos. Hagámoslo real, hermanos. Aleluya. Dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar, y en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Dice, entonces el Señor respondió, dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces nos damos cuenta que a quién estaba haciendo libres en ese momento, hermanos. A una hija de Abraham, hermanos. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí, hermanos? Está la simiente espiritual de Abraham, esa simiente que viene por la fe. ¿Estará aquí, hermanos? ¿Ustedes lo creen? ¿Cuál es esa simiente espiritual, hermanos? ¿Qué le dijo? Ve. ¿Qué le dijo el Dios en ese momento? Fíjate, mira el cielo y cuenta las estrellas, hermanos. ¿Pero por qué le hizo esa representación con las estrellas, hermanos? ¿Por qué? Porque iba a ser una simiente solamente de fe, hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de tanta oscuridad allá en el cielo, hermanos, las estrellas todavía iban a seguir brillando, hermanos. A pesar de toda la oscuridad en la cual nosotros en este mundo nos encontramos, hermanos, sus hijos, los hijos, la simiente espiritual de Abraham, iban a brillar, hermanos. Iban a brillar, hermanos. Por eso estaba, ¿qué? Desatando a una hija de Abraham. Entonces en esta hora, hermanos, el Señor quiere desatar nuevamente esa simiente espiritual de Abraham, en la cual Satanás, hermanos, ha hecho de las suyas. Lo ha engañado, hermanos. Pero el anuncio ya se ha dado, hermanos. Ciertamente el anuncio ya se ha dado. Solamente que, hermanos, que muchas veces somos ignorantes. Gloria a Dios. No leemos la palabra del Señor. Dice que aquellos esclavos, hermanos, que dicen que los que decidían quedarse con su amo, hermanos, dice que los agarraban, los ataban en un poste y les perforaban el oído, hermanos. Les perforaban el oído y ellos quedaban marcados, hermanos, por su amo. Y así Satanás nos hace, hermanos. El Señor nos ha dado su anuncio, hermanos. Es ahora o nunca aceptarlo, hermanos. Gloria a Dios. Es el día de hoy, es aceptar ese anuncio, hermanos. Si usted no lo acepta, si usted rechaza ese llamado que el Señor le está dando, hermanos, usted va a quedar perforado por Satanás. Y hermanos, ¿por qué le hacían esa perforación en el oído a aquel esclavo? Para que ella no escuchara el anuncio, hermanos. Y Satanás va a hacer eso mismo, hermanos, si usted rechaza la palabra. Si usted decide quedarse en la condición en la que está con su amo, en esa condición de esclavitud, la van a perforar su oído y usted ya no va a poder oír. Y dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra del Señor. Entonces es el día de hoy, hermanos, en que usted levante su mano, hermanos, y diga: sí, Señor, yo te acepto como mi Salvador en esta tarde, hermanos. Yo acepto mi sanidad en esta tarde, hermanos. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, hermanos. Que Él murió por cada uno de nosotros. Él tomó el lugar del enfermo, Él tomó el lugar del preocupado, Él tomó el lugar del endemoniado, Él tomó el lugar, hermanos, de aquella persona demente. Ese lugar vino a tomar Dios, hermanos. Ese anuncio ya se dio, hermanos. El Señor resucitó hace 2026 años de esa tumba, hermanos. Esas son las buenas nuevas. Entonces usted no esté triste por su condición en la que está, hermano. Usted no esté triste. Esto me recuerda hace tiempo, hermanos, que nuestro hermano Sadán estaba aquí en la condición, hermanos, que él nos platicaba de una experiencia de un hermano, hermanos, que dice que él estaba, entró a la cárcel y le habían sentenciado varios años de prisión, hermanos. Le habían sentenciado varios años de prisión. Entonces él ya sabía más, todavía no sé si todavía no quedaba su sentencia, hermanos, pero él ya sabía, hermanos, que varios años iba a quedar en la cárcel. ¿Y qué dice? Que de repente
vino un hombre y le dijo: oye, ¿a poco no has visto tu nombre allá? Ya estás en libertad. Gloria a Dios. Y dice que en ese momento que el hermano se puso contento, aún estando en la prisión, hermanos, él ya era libre dentro de la prisión. Sí, así es. Y aunque usted esté en la condición en la que está, si está en una condición de enfermedad, hermanos, hoy se ha dado este anuncio. Amén, Usted es amén. libre hoy, el día de Amén, hoy. amén, amén. Usted es sanado el día de hoy, hermanos. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, hermanos. Esa es la palabra real. Esos son los beneficios que nos trajo la resurrección del Señor Jesucristo. Pero los discípulos, hermanos, se encontraban en una condición, solamente lo tenían, ya había pasado una condición de un pensamiento. Y Dios no tenía que ser un pensamiento, hermanos. Ellos tenían que recibir ¿qué? El Evangelio en toda su plenitud. Ellos tenían que recibir una vida nueva, hermanos. Ellos tenían que recibir una vida nueva. Y dice que se les presentó Jesús y no lo reconocieron. Es la situación en la que muchas veces nos encontramos, hermanos. Es muchas veces la condición, hermanos. Las iglesias se encuentran en esa condición. La iglesia católica dice: es que nosotros somos la iglesia verdadera. Ciertamente lo fueron, hermanos, pero ellos lo dejaron de ser. Cuando hubo muchos dogmas, hubo muchas doctrinas, el nicolaísmo entró en la iglesia. Ese espíritu del nicolaísmo entró, hermanos. ¿Y qué hizo ese espíritu del nicolaísmo, hermanos? Que solamente se dirigiera, que solamente una persona iba a tener el Espíritu Santo. Cuando sabiendo que el Espíritu Santo se iba a derramar en cada uno de los individuos. Pero ellos lo querían hacer, ¿qué? Una sola doctrina. Que solamente un hombre tuviera el Espíritu Santo. Y no, hermanos, esas no son las buenas nuevas del Evangelio. Y los discípulos, hermanos, ¿qué tenían que hacer? Correr, hermanos, al aposento alto para recibir esa vida que iba a ser derramada, hermanos. Y en el momento que ellos recibieron esas buenas nuevas, hermanos, ese Espíritu Santo que se derramó ahí en Pentecostés, hermanos, ¿ellos qué hicieron? ¿No dieron las buenas nuevas, hermanos? Entonces, si nosotros leímos que el Señor fue ungido, hermanos, con ese Espíritu para dar esas buenas nuevas, hay alguien que tiene que ser ungido en estos días, hermanos, para dar esas buenas nuevas, para recibir esa misma vida que recibieron aquellos discípulos. Después que ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, ¿qué hicieron ellos, hermanos? Ellos no se quedaron quietos. Dice que se les fue dada una comisión, hermanos. Una comisión en Marcos 16:15, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dijo que ellos tenían que ir a todo el mundo, hermano, a predicar las buenas nuevas. Que Jesucristo había tomado el lugar del enfermo. Así es. Que Jesucristo había tomado el lugar del demente. Que Jesucristo había tomado el lugar del hombre que tiene un vacío dentro de él. Del hombre que está en algún vicio y que no puede salir. Ese fue el lugar que tomó el Señor Jesucristo. Dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Les estaba diciendo: vayan y digan: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, en esta hora, hermanos, nosotros estamos en esa disposición de aceptar o rechazar la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios no es un conocimiento, hermanos, es una vida. El Evangelio es una vida, hermanos, una vida dentro del creyente, hermanos. Dios se derramó en Jesucristo y Jesucristo quiere derramarse en un individuo, hermanos. Dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una persona que es condenada, hermanos, es como una persona, hermanos, que en la cárcel que le van a dar, me parece que es la inyección letal, ¿no? La inyección letal en prisión, hermanos. Imagínense una persona en prisión, hermanos, que están a punto de darle esa inyección letal, hermanos. Que 2 minutos antes, hermanos,
llegara una persona corriendo y que dijera, deténganse, yo tengo el perdón para esta persona, ya el precio está pagado, ya su perdón está dado, no le haga nada. ¿No sería maravilloso para esa persona recibir su perdón y venir a vida, hermanos? Sí, amén. Es la misma condición que en esta hora nos encontramos cada uno de nosotros, hermanos. La muerte está al frente de nosotros, hermanos, pero ha venido Él con el perdón de los pecados, Amén, hermanos. amén. A Gracias. decirnos a cada uno de nosotros, yo te perdono, no importa en la condición en la que estás, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que seas, yo ahí así te recibo. Ven para acá. Esa es la condición, eso es lo que Dios quiere hacer en esta hora con cada uno de nosotros, hermanos. Sacarnos de esa prisión, de esa preocupación en la que Satanás, hermanos, nos ha tenido metidos por varios años y no nos hemos dado cuentas, hermanos. Entonces dice que en ese momento, hermanos, aquel hombre, dice que también como Barrabás, dice que a Barrabás, hermanos, fue, estaba Poncio Pilato estaba dándole la sentencia al Señor. Dice que Barrabás, hermanos, iba para muerte. Él solamente iba para muerte. Él estaba encarcelado en la prisión, hermanos. Dice que en ese momento fueron aquellos judíos por él, hermanos, aquellos centuriones por él, iban a su celda. Dice que cuando Barrabás escuchaba sus pasos, decían, ya vienen por mí, ya llegó mi hora, ya es mi hora de muerte, ya me tengo que ir, ahora sí vienen por mí porque me voy a morir. Pero dice que en ese momento él entró en un temor, en un miedo, hermanos. Barrabás entró en un miedo y que abrió la puerta y dijo, ven, sal para acá. ¿Qué pasó? Era el libre Barrabás. Era el libre Barrabás. No, pero pues ¿cómo? ¿Ves ese hombre que está allá? Él ya pagó el precio por ti. Así nos dice el Señor, hermanos. ¿Y quién era Barrabás? Un ladrón, hermanos. Y su sentencia que era muerte, hermanos. Y nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué merecemos, hermanos? Muerte. Pero el Señor, hermanos, ha pagado el precio por cada uno de nosotros. Él nos hace libres en esta hora. Solamente si nosotros queremos, el único requisito que es creer y ser bautizado, hermanos, para no venir a condenación. ¿Para qué? Para que venga una salvación a nuestra vida, hermanos. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en esta hora, hermanos. Darnos esa libertad. Solamente si nosotros creemos, hermanos. En el momento que usted cree, hermano, usted recibe la palabra. Y la palabra no se va a quedar intacta. La palabra va a ser en el propósito en cada uno de nosotros. ¿Qué propósito, hermanos? Dice que estas señales seguirán a los que creen, a los que reciban la palabra, a los que permanezcan en la palabra. Dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros, pedid todo lo que queréis. Entonces, en el momento en que usted cree la palabra al 100%, hermanos, usted va a recibir esa vida, hermanos. Y entonces esa vida, dijo que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Por eso Pedro y Juan, hermanos, en aquel día que iban en aquel templo de la hermosa, hermanos, ellos sabían lo que llevaban, hermanos. Aquel paralítico se quedó y estaba pidiendo limosna, y dice que le pidió una limosna. Dice que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y que aquel cojo se levantó, hermanos, y entró a adorar aquel templo, hermanos. Esa es la verdadera, la verdad del Evangelio, hermanos. No solamente es un conocimiento, sino es una vida en cada uno de nosotros. Es la misma vida de Jesucristo ahora en el creyente, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros ponemos una barrera, le ponemos un límite a la palabra, hermanos. Decimos que nosotros somos la simiente espiritual de Abraham.
La simiente espiritual de Abraham, hermanos, solamente camina por la fe. Ella no mira las circunstancias. Ella nunca va a mirar las circunstancias. Abraham no miró las circunstancias, no miró su vejez, no miró su condición. Aún así la promesa sí le va a ser dada. Tú vas a tener un hijo a los 75 años de edad. Hermanos, si a nosotros nos dijeran eso, ¿quién lo va a creer, hermanos? Solamente los hijos de Abraham lo pueden creer. Esa simiente espiritual, hermanos, que están en completamente oscuridad, pero ahí están brillando, hermanos. Ahí están brillando. ¿Somos o no somos la simiente espiritual de Abraham, hermanos? ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? ¿Cuántos pueden levantar su mano en esta hora, hermanos? Santo eres, Señor. Entonces Dios quiere darle la libertad, hermanos. Quizás usted no lo sabía, pero ahora ya lo sabe, hermanos. Así como aquellos esclavos, hermanos, dice que se dio el anuncio, pero no en todos los estados se regó ese anuncio de que Abraham Lincoln ya había firmado la promulgación. Y yo cuando leí esa historia, hermanos, que Abraham Lincoln estaba temblando en el momento de que iba a firmar la promulgación de emancipación, dice que su mano estaba temblando, hermanos, pero que por dentro su corazón estaba saltando de alegría, hermanos. Así fue nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando Él estaba firmando esta libertad por cada uno de nosotros, hermanos, allí en la cruz, Él estaba temblando, hermanos. Él estaba temblando, hermanos. Pero por dentro estaba contento porque Él iba a dar libertad a la simiente espiritual de Abraham, hermanos. Aquellos hombres, hermanos, que se iban a encontrar en una condición de acá para allá, dándose topes en la pared. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, hermanos. ¿Cómo no estar contento, hermanos, con el Señor Jesucristo de la libertad que a cada uno de nosotros nos dio? Y dice que en ese momento aquellos esclavos escucharon el anuncio, pero hubo esclavos, hermanos, que no lo habían escuchado, pero en el momento que ellos les escucharon, ellos estaban haciendo sus labores. Pero en el momento que ellos lo escucharon, dejaron de hacer sus labores, hermanos, y corrieron, hermanos, nuevamente hacia su hogar, hacia su identidad, donde ellos habían provenido, hermanos. Eran hombres de color, idénticos como nosotros, hermanos, con un alma negra, hermanos, con un alma negra, despreciados por el mundo, hermanos. Pero ellos que tenían que conocer primero todo lo torcido, hermanos, para que Dios viniera a enderezar a alguien, hermanos. Usted tiene que conocer todo lo torcido para que Dios lo pueda enderezar. Esos son los que vino Dios a vivificar en esta edad, hermanos. Dijo Isaías, ¿quién ha creído este anuncio? ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, hermanos? Yo puedo creer ese anuncio, hermanos, en esta hora. Yo antes no lo sabía, hermanos, pero yo me daba cuenta que muchos hermanos que están aquí ya lo sabían. Pero yo, hermanos, me encontraba en una condición de cárcel, tirado ahí por la droga, por el alcohol, hermanos. Pero en el momento que yo supe ese anuncio, hermanos, las cadenas se rompieron, hermanos. Las cadenas se rompieron y yo volví a mi identidad, hermanos. Yo me di cuenta realmente quién era, hermanos. Yo me di cuenta realmente quién era, hermanos. En ese momento se rompieron las cadenas, todas las ataduras se rompieron. Dice, porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad, hermanos? La palabra, hermanos. La palabra es la que nos puede hacer únicamente libres. Solamente es creer, hermanos. Y si usted no ha bajado las aguas, es momento de que usted baje las aguas, hermanos, para ser salvo y no ser condenado. ¿Quién lo dijo? La palabra. Yo solamente quiero creerle a la palabra. Lo que la palabra diga, yo lo voy a hacer. Porque soy esa simiente espiritual de Abraham, que estuvo antes de la fundación del mundo. Somos los pensamientos eternos de Dios, manifestados en esta edad. Un grupo pequeño, hermanos, pero que solamente Dios puso su mirada en usted. A pesar de tanta multitud en Xonacatlán, hermanos, solamente puso Dios la mirada en usted. Solamente es que usted crea, hermano.
Sí, amén. El único requisito que pide Dios es creer. Sí, Señor. Así es, Señor. Él es especialista en los casos imposibles, hermanos. Él hace las cosas posibles para los que creen, hermanos. Mi caso era un caso imposible, hermanos. Yo topaba siempre con pared. Yo topaba acá, yo topaba acá. No había un consuelo en mi vida, hermanos. Pero Él vino a buscarme, vino a hallarme, hermanos. Yo no le elegí, Él me eligió a mí, hermanos. Entonces, usted no eligió a Dios, porque el ser humano nunca lo puede, nunca va a tener esa necesidad de buscarlo. Siempre es Dios eligiendo a sus hijos, llamándolos. Ven, tú necesitas de mí. No hay nadie en este lugar que pueda darte ese refugio que yo te puedo dar. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos. Nadie tiene ese consuelo que el Señor Jesucristo solamente sabe dar. Solamente Él lo tiene, hermanos. Por eso siempre es en primer lugar el Señor. En primer lugar la palabra. En primer lugar todo. Él merece en primer lugar todo. Él merece la preeminencia en nuestras vidas, hermanos. Él quiere que nosotros estemos enamorados de Él. Gloria a Dios. Él quiere susurrar no solamente los secretos a sus hijos, no a los de allá afuera. Ellos ya están condenados, hermanos. Pero ¿qué hizo Barrabás, hermanos? ¿Qué hizo Barrabás? Regresó a su misma condición, volvió a robar. Espero que en esta tarde usted no regrese a su misma condición. Usted le tiene que dar muerte, ¿qué? A su carnalidad, hermanos, para que venga esa resurrección dentro de usted. Usted tiene que morir al mundo, hermano, hermana, para que venga ese poder de resurrección en usted. Muchas veces por eso, hermanos, las denominaciones, hermanos, solamente lo tienen como un conocimiento, lo tienen como una religiosidad, pero nosotros no venimos cada domingo, cada jueves, cada martes. Por eso nosotros no somos religiosos, hermanos. Nosotros sabemos que hay una vida dentro de cada uno de nosotros, hermanos. Dios escondido en pieles humanas, que el mundo, hermanos, no lo puede ver. Solamente el que cree, hermano. El creyente. Por eso a Tomás le estaba diciendo, no seas un incrédulo, sé un creyente. A pesar de las circunstancias que esté, tú debes de creer. Tú debes de creer. Y ellos siempre, las denominaciones, las iglesias, siempre van por religiosidad, hermanos. Pero yo cuando me enteré que había una vida dentro de la palabra, hermanos, yo vine, hermanos. Yo me di cuenta de que realmente no era por religiosidad, no era por esto. No, hermanos, porque yo, hermanos, un joven, un muchacho de 30 años, hermanos, no, si él no ve algo atractivo en algún lugar, hermanos, él no se iba a poder detener. Pero yo cuando vi que había una vida dentro del evangelio, hermanos, yo me detuve. Gloria a Dios. Y yo dije, yo de aquí soy, hermano. Amén, amén. Eso es lo que quiere hacer el Señor en esta tarde con cada uno de nosotros, hermanos. El Señor ya dijo los requisitos. Solamente es que usted tome su decisión, hermano. Es ahora o nunca, hermano. El día de mañana puede ser muy tarde. El día de mañana, hermana, puede ser muy tarde. Es el día de hoy. El mismo Espíritu, hermanos, que transformó la tierra que se movía sobre la faz de las aguas en el principio, hermanos, es el mismo Espíritu que está aquí, queriendo hacer una transformación, hermanos, en nuestras vidas. En una vida desordenada y vacía, tal y como se encontraba la tierra, hermano. Es solamente si usted quiere. Y Dios puso la mirada, a pesar de que había muchos planetas, hermanos, un planeta rojo, un planeta con una órbita alrededor, más bonito que la Tierra, solamente puso la mirada en la Tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente quería hacer la obra en la Tierra.
Y a pesar de que hay muchas personas con un buen intelecto allá afuera, a pesar de que hay muchas personas quizás que saben hablar más que nosotros, hermanos, el Señor solamente quiso poner la mirada en usted y en mí, hermanos. En una persona desordenada y vacía. En una persona que quizás es la más grosera del planeta, hermanos. Es la que tiene la mente más perversa. Pero en esa Dios quiso poner su mirada, porque Él sabía que Él iba a creer, hermano. ¿Y qué fue lo que hizo con Abraham? La diferencia a los demás hombres, el llamado, hermanos. Eso fue lo que hizo la diferencia, que él escuchó la voz de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia en esta tarde a las demás personas, que usted ha escuchado la voz de Dios, ese llamado que Dios le está haciendo, hermanos. Entonces no es momento de que usted endurezca su corazón, sino venga aquel que tomó el lugar por cada uno por usted, hermano. Él tomó su enfermedad, Él tomó su pecado, hermanos. Muriendo Él nos amó. Sepultado Él llevó nuestros pecados, hermanos. No hay quien nos reclame algo, hermanos. Entonces, hermanos, es momento que usted se rinda a Dios. Si usted está fuera de la palabra, hermanos, viene una condenación hacia usted. Va a tener límites, hermanos. Pero cuando usted entra dentro de la palabra de Dios, no hay límites, hermanos. Porque sus palabras son palabras de vida eterna. Y lo eterno, hermanos, es perfecto. No tiene principio ni fin. Siempre va a estar, hermano. Siempre va a permanecer. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si usted tiene el deseo, hermano, yo no sé lo que esté dentro de su corazón, lo que usted tenga en su mente, hermanos, pero el Señor sí lo sabe. Y como yo les dije, el mismo espíritu que le dio esa transformación a la tierra, hermanos, ese mismo espíritu está aquí. Yo lo creo, hermanos. Entonces pídaselo, hermanos, que ese mismo espíritu le dé esa transformación que usted necesita. Ustedes quizás están desordenado y vacío, pero ese espíritu quiere traer la luz a cada una de sus vidas, hermanos. Solamente denle la entrada a Él. Que Él lo ayude, hermanos. Usted, hermano, no puede, pero Él sí va a poder. Usted con su propia capacidad ha intentado muchas cosas, hermano, pero usted se ha dado cuenta que no ha podido. Y Dios se dio cuenta, hermano, que usted no puede. Por eso le hizo ese llamado. Gracias. Por eso le dijo, ven a mis brazos. Yo desde cuándo te he estado esperando. Yo desde cuándo te he estado llamando. Pero te has portado arrogante con el Señor. Pero aún así el Señor te sigue amando, hermano. Amén. Gracias. Aún así el Señor te sigue amando. A pesar, hermano, de las fallas que tienes. A pesar de los errores que tienes. Él puede transformar tu condición, hermano, y hacerlo algo agradable, hermanos. Él cambió esa condición de la tierra a un lugar de delicias, a un huerto del Edén, algo maravilloso, hermano. Él quiere hacer en esta tarde contigo eso, hermano. Amén. Amén, amén. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te agradezco, Señor, por poner tu mirada en cada uno de tus hijos, Señor. Pues, Señor, hemos corrido a varios lugares, Señor. No hemos encontrado ningún refugio, Señor. Hemos intentado muchas cosas, Padre, caminar con nuestra propia manera, Padre, pero hemos fracasado, Señor. En esta hora, Señor, nos encontramos en una situación, Señor, lamentable para nosotros, Padre. En una condición imposible, Señor. Pero por eso, Señor, tú nos hiciste este llamado, Padre. Porque para ti todas las cosas son posibles, Señor.
En esta hora, Señor, yo pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú trajiste esta palabra en esta tarde, Señor. Como dijo Pablo, yo no vengo con unas palabras de sabiduría humana. Yo vengo con unas palabras con el poder del Señor Jesucristo. No fueron mis palabras, Señor. Pues yo no puedo obtener nada. Yo nunca he tenido nada, Señor. Yo ni siquiera soy inteligente, Señor. Solamente la sabiduría te la debemos a ti, Señor. Eres tú hablándole a tus hijos, Señor. Yo no sabía lo que necesitaban en esta tarde, Señor, pero tú sí lo sabías, Señor. Cada uno de ellos te glorifica y te da gracias, Señor, dentro de su corazón, porque les has hablado, Señor. Porque aquel hermano, aquella hermana, Señor, que perdió un ser querido, Señor, tú les dices palabras, Señor. Tú les dijiste, Señor, que si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos otro esperándonos, Señor. Esas son las buenas nuevas, Señor, para el enlutado, Señor. Y mis hermanos, mis hermanas quizás se encontraban en esa condición, Señor, de tristeza, Señor. Pero ellos saben, Señor, que su ser querido en esta hora está disfrutando de esa juventud, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos por aquel varón, por aquella varona, Señor, que está en una condición quizás como aquella mujer encorvada, Señor. Pero tú en esta hora, Señor, quieres darle la libertad porque es un hijo de Abraham. Es una hija de Abraham, Señor. Como aquellos días con el hermano Branham, Padre, también llevaban a un joven encadenado, un joven que caminaba, Señor, con sus pies y sus manos, Señor. Y era una condición lamentable cuando el profeta lo vio, Señor. Pero en ese momento él fue libre, Señor. Y en este momento, Señor, cada uno de mis hermanos es libre, Señor. Gracias, Señor. Porque de donde está el Espíritu ahí hay libertad, Amén. Señor. Por eso estamos aquí, Señor, porque queremos esa libertad para nuestras almas, Señor. Que el enemigo nos ha engañado, Señor. Ha sido un fanfarrón siempre, Señor. Aunque Él venga y nos inyecte ciertas cosas, Padre, ayúdanos, Señor, a poner en primer lugar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestra incredulidad, Señor. Porque muchas veces dudamos de tu palabra, Señor. Pero en esta hora nuevamente nos dices, Padre, como le dijiste a Tomás, no seas un incrédulo, Tomás, sino sea un creyente, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que tú nos diste en esta tarde, Señor. Yo agradezco por esta palabra, Señor, porque tú siempre tienes alimento para tus hijos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que se dieron ese tiempo, Padre, para escucharte a ti, Señor. Llévalos con vida a cada uno de sus hogares, Padre, y que tu Espíritu Santo los acompañe, Señor. Guarda cada hogar representado, Señor. Perdona nuestras indiferencias, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitarnos esas indiferencias, Señor. Pues tú quieres, Señor, que tengamos un compañerismo, Señor, agradable hacia ti, Señor. Como aquella melaza, Señor, espesa, Señor. Así quieres que tú sean tus hijos, Señor. Que estén en esa condición, Señor, unida, Señor. En un solo espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mi hermano, a mi hermana que en este momento está clamando su alma, Padre, por esa liberación, Señor. Ayúdalo, Señor. Porque por eso fuiste a morir tú en esa cruz, Padre. Tú llevaste nuestras enfermedades, Señor. Gracias, Señor, por perdonar todo lo malo que hicimos, Señor, en esta tierra, Señor. Ahora hemos escuchado este anuncio, Señor, en esta tarde, Señor. Y estamos contentos y nos vamos gozosos por ese anuncio, Señor. Te damos gracias, Padre. Y que tú sigas supliendo el alimento para cada uno de tus hijos, Padre. Porque lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios
les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.